un lado el de una mujer joven que tenga menos de 40 años, con antecedentes. Ah, esperen, me olvidé de algo. ¿Alguien está grabando la clase? Porque una compañera que no podía asistir porque estaba con un certificado médico me pidió y me preguntó si alguien lo podía grabar, y etcétera. Bien, bueno, listo, Mónica, que la que sos de otra comisión, no, mentira, ya sé que es de micro. Después pasárselo a tus compañeros. Profe, ¿no tiene que ver con la clase y el parcial? Me tengo que retirar un rato antes. Bueno, sí, Lucas, déjalo anotado ahí en el chat. Bueno, igual ya ahí quedó, Lucas Palacio. Bueno, entonces, la primera consigna, la de patología mamaria, lo que plantea, digamos, son dos situaciones distintas, ¿no? Que ya a priori, aunque no sepamos nada de cáncer de mama, podemos inferir que en uno me está hablando de algo que es más bien esporádico, lo que suele darse, y en otro me plantea una situación donde haya un componente hereditario familiar más fuerte. Bueno, arranquemos. Los escucho, chicas. Bueno, profe, nosotros hicimos de la mujer joven, menor de 40 años. Dale. Bueno, concurre a la consulta una paciente femenina de 35 años para realizarse un control porque tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, sobre todo del primer grado su madre. Como su mamá tuvo su diagnóstico a los 45 años, la primera mamografía la va a realizar 10 años antes del diagnóstico de la madre, así que a los 35 tenía que comenzar con las mamografías de control. Y no presenta ningún signo clínico o síntoma que sea significativo. Bien. Bueno, se le realiza la mamografía y se obtienen estas imágenes donde se ven focos de microcalcificaciones, que son los que están marcados con las flechas. Realza no masa heterogénea de distribución segmentaria, y en la histología de esta pieza, porque se va a realizar una biopsia, se encuentra un carcinoma ductal in situ de alto grado. Las microcalcificaciones son sospechosas de malignidad si son pequeñas, están agrupadas y son de aspecto especulado, y a su vez en este caso no era una lesión palpable, así que se lo clasifica como BRAF5. Los BRAF es una sigla que es como un idioma universal dentro de la imagenología médica, que es una clasificación estandarizada que permite categorizar las lesiones, darle un grado de sospecha y colaborar con el médico solicitante para tomar una decisión con respecto al seguimiento de la paciente. En este caso, que sea 5 significa que es una normalidad que sugiere que hay un hallazgo maligno, y sobre todo, bueno, estos hallazgos van a tener una apariencia de cáncer, por lo que va a haber una alta probabilidad de que sean malignos, y pueden ser masas con contornos extraños, microcalcificaciones irregulares, como es este caso. Bien. Emiliana, ¿buscaron o tienen por ahí anotado los otros BRAFs, digamos los anteriores, 0, 1, 2, 3, 4, y dentro de 4, de qué se trata cada uno? Los tengo acá, los puedo decir, sí. Dale, sí, compartilos porque es algo importante, es un dato imagenológico de mucha relevancia, porque además la correlación entre el BRAF, la imagen, y el diagnóstico después es alta, es un método que tiene alta correlación. Entonces, saber cuál es el BRAF acerca un montón al diagnóstico. Si bien el diagnóstico definitivo lo vamos a ver después en la biopsia, apunta a los cañones un montón. Bueno, van a ser 6 categorías que se van a basar en la descripción de las lesiones e imágenes que se pueden ver en la mamografía. La 0 es no concluyente. La conducta se necesita, realizar más estudios de imágenes para comparar con mamografías anteriores, para tomar una decisión respecto al control, y significa que el radiólogo puede haber observado alguna lesión sospechosa, pero no la puede definir claramente. Después está el 1, que es una mama normal, que la conducta sería continuar con la mamografía anual correspondiente al control, y que no se identifica ninguna imagen sospechosa que pueda alarmar al médico. Después está el 2, que van a ser hallazgos benignos, que la conducta también sería continuar con la mamografía anual,
y significa que, bueno, en la mamografía muestra hallazgos benignos y que no hay signos de cáncer. ¿Qué hallazgos podrían se les ocurren que podría haber ahí? Un fibroadenoma. Perfecto, a la cabeza, o sea, podrían ser distintas cosas, pero lo que más comúnmente se observa son fibroadenomas, ¿no es cierto? Que a diferencia de lo que venís describiendo, van a ser lesiones bien delimitadas, bien redonditas, o sea, como que sus características imagenológicas no generan una sospecha tumoral, entonces por eso se categorizan directamente con un BRAF bajo. Después, bueno, está el 3, que son hallazgos que probablemente van a ser benignos, pero tienen un mínimo riesgo de malignidad. La conducta sería una evaluación inmediata con eco, y bueno, también seguimiento a corto plazo cada 6 meses durante 2 años. Después está el 4, que sería una anormalidad sospechosa, y se considera en este caso biopsia, y se va a clasificar en A, B y C. El A sería de baja sospecha de cáncer, el B sospecha intermedia y el C sospecha moderada, pero que no llega a ser un 5. Y Bien. se recomienda una biopsia en este caso y tomar acciones de acuerdo al resultado. El BRAF4 va a tener la conducta de tomar una biopsia, pero es como bastante heterogéneo, ¿no? Porque si ustedes se fijan los porcentajes de probabilidad de que sea una neoplasia maligna entre el A y el C, hay mucha diferencia. Un BRAF4A es re bajo, ahora un BRAF4C está muy pegadito al 5. Entonces, es como una categoría que si solo nos dicen BRAF4, y es como casi que no decir nada, o sea, no es no decir nada, pero es muy amplio, porque dentro de 4 puedo tener muchos matices. Entonces, es importante saber cuando hablamos de un BRAF4, si hablamos de un A, B o C, justamente porque los porcentajes de probabilidad de lesión maligna son muy distintos entre ellos. Después está el 5, bueno, que era el que en este caso tiene la paciente, que como dije, era una anormalidad que sugiere un hallazgo maligno, que van a tener apariencia de cáncer y tienen alta probabilidad de ser cáncer, y por ejemplo puede corresponder con microcalcificaciones, como era el caso de la paciente. Y después el 6, que sería una lesión, una lesión maligna que ya fue demostrada, y en este caso se utilizaría sobre todo para el seguimiento de la paciente y de la terapia, pero correspondería a una persona que ya se realizó una biopsia y ya sabemos que la lesión es maligna. Muy bien. Y viste que al principio en la diapositiva anterior ustedes hablaron de que a esta paciente, como tenía un antecedente familiar, de un familiar de primer grado, creo que, o sea, pusieron que su madre había tenido un CA de mama a los 45 años, creo, a ella le correspondía hacerlo 10 años antes. ¿Averiguaron? Puede ser vos o cualquiera del resto de los participantes, ¿cuándo indicamos comenzar con las mamografías en general y cuáles son las poblaciones que tienen una indicación particular distinta? Nosotros lo que habíamos buscado era que en general se arrancan a los 40, pero bueno, como era el caso de la paciente, en el caso de pacientes con familiares de primer grado o con antecedentes de cánceres en edades muy jóvenes, se iniciaban 10 años antes del el diagnóstico de la persona que estaba afectada en la familia. Bien. Bueno, eso es súper importante porque la edad en la cual, en este caso a la madre de esta paciente, se le hace el diagnóstico. Es lo mismo que hablamos cuando hablamos del tamizaje o de screening de cáncer de colon. Tener un familiar, por más que sea de primer grado, que haya tenido un cáncer de colon a los 60 años, no es un factor de riesgo, porque si yo padezco cáncer de colon, lo más probable es que sea esporádico y no como una carga genética, porque un familiar a esa edad, su cáncer probablemente fue esporádico, sería muy raro que haya sido con una carga familiar. Lo mismo pasa acá. Si el antecedente es de una madre que tuvo un cáncer de mama a los 60 años, no nos cambia, o sea, sigue siendo la población, o sea, no agrega un factor de riesgo extra, digamos. Recordemos que si bien en estos tumores hay un componente familiar demostrado, o sea, hay una variante en la cual hay una mutación que se hereda, que favorece la
la aparición del tumor, la mayoría son esporádicos, la mayoría no tiene esa asociación de esa mutación genética. Entonces, lo más probable es que sea esporádico. Es un tumor de altísima incidencia, pero en la mayoría de los casos esporádico. ¿Bien? Agus, pasá a la otra. Bueno, con el resultado de la mamografía se decide realizar una biopsia. Las biopsias van a estar indicadas en toda lesión que se sospecha malignidad a partir del BRAF4. Son diagnósticas, no son terapéuticas, y se van a extraer 5 o 10 muestras por lesión, que van a ser como esos cilindros que se ven, que se extraen del tejido mamario. Generoso. O sea, eso es lo que hay que hacer, pero muchas veces viene un cilindro, 2 cilindros para la furia. Bueno, después tenemos la microscopía, en donde podemos observar una proliferación que no es, o sea, normal, que se mantiene dentro de la membrana basal. Entonces podemos decir que es un carcinoma in situ, no infiltrante. Y los carcinomas in situ se pueden dividir en comedonianos o no comedonianos, según, bueno, la apariencia microscópica. En este caso sería no comedoniano. A este aumento creo que se puede ver mejor, que se caracteriza porque no tienen núcleos que presenten, o sea, que tengan aspecto de alto grado, y también tampoco tienen necrosis central, no presentan. También pueden tener distintos patrones. En este caso sería un patrón cribiforme, que se caracteriza por bueno, tener como estas fenestraciones circulares. Acá creo que es como un paso anterior, como que lo veo muy parecido. Claro, lo veo como muy parecido a una hiperplasia ductal atípica, más que a un patrón cribiforme como este. Como que este me parece más característico que este. Si no, bueno, otros patrones que puede tener es micropapilar o sólido. Y Bueno, a ver, vamos a hablar algo. En esta imagen, primero eso, en esta que está ahora, ¿qué es eso violeta que está bien en el centro, ahí donde tenés la flecha, y que se repite parecido un poquito más en diagonal hacia arriba y hacia la derecha? Ahí, ¿qué es eso? Calcificaciones. Exacto, es lo que describieron previamente en la mamografía, que formaba parte de los hallazgos mamográficos sospechosos. Las chicas habían dicho que en la mamografía había microcalcificaciones agrupadas, y no sé qué otras características habían dicho, pero las mencionaban. Entonces, eso es algo importante. Si en la imagen, en la mamografía, se vieron microcalcificaciones, que además forman parte de una sospecha diagnóstica, digamos, es parte de la pata que me permite decir, che, esto puede ser maligno, las tengo que ir a buscar en la micro. Si no las veo, es relevante, porque en la mamografía se vieron, y eso, digamos, lo que era una calcificación estaba, sigue siendo, no es que es un error. Sí puede pasar que en la mamografía vean un BRAF y después sea otro, pero si había calcificaciones, las calcificaciones estaban, no es que pueda haber un error. Entonces, si no están, hay que buscarlas. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que se haya punzado en otro lado. Yo acá estoy viendo un in situ y capaz las microcalcificaciones estaban en una parte donde había un invasor, no lo sé. Pero si en las imágenes se ven microcalcificaciones, en la histología hay que buscar las microcalcificaciones. Ahora, hablaban de esto de los distintos patrones del carcinoma ductal in situ. Como concepto ya sabemos que in situ es aquella lesión tumoral, aquel carcinoma que no va más allá de la membrana basal. En eso estamos de acuerdo y eso es para todos los sistemas. Ahora, acá hay otro dato que nos aporta ya el nombre de la lesión, que es un carcinoma ductal. ¿Cómo está compuesta la mama y por qué aclaramos carcinoma ductal in situ? Porque cuando hablamos de otros tumores no aclaramos de qué parte, o sea, decimos, qué sé yo, adenocarcinoma in situ gástrico, por ejemplo, un adenocarcinoma intramucoso, o sea, no se aclara
el lugar. Y acá estamos diciendo carcinoma ductal in situ. ¿Por qué? ¿Por qué no es carcinoma de mama in situ? Por la composición histológica que tiene la mama, porque Bien. podríamos hablar de lobulillar, por ejemplo, y estaríamos refiriendo a un origen de distinta estructura, a nivel de lo que es, no sé, la porción. Es que lo que me confundió a mí, igual, es que el libro habla de que se da una descripción general cuando hablamos de lobulillar y ductal, y que los dos están dentro de lo que son estas estructuras y delimitados adentro, pero el lobulillar también lo nombra cuando se afecta al estroma interlobulillar, y eso no entendía yo. Como cuando se afecta al estroma, o sea que el estroma puede tener alguna alteración, pero si ya va al estroma, estamos hablando de un infiltrante, si ya está por fuera, digamos. Claro, claro, claro. A mí, profe, lo que me confundió es que cuando habla de carcinoma ductal, en la descripción en el libro, dice proliferación clonal maligna de células epiteliales limitada a los conductos y lobulillos, como que los nombra a los dos, entonces no sé por qué es ductal Bien. y más adelante aparece carcinoma lobulillar. Exacto, bueno, a ver, la mama está compuesta en la parte de componente epitelial, digamos, o sea, tenemos un estroma, tenemos tejido adiposo, pero bueno, en la parte del componente epitelial tenemos justamente la unidad ducto lobulillar. Hay una parte donde está el ducto, que desemboca, como ustedes saben, en todos los lobulillos. La diferencia se hace en dónde está generándose esa neoplasia. En el caso de in situ va a estar como comprometiendo todo y a veces la lobulillar se puede ir hacia la parte ductal o la ductal extenderse hacia el lobulillo, que es lo que se conoce como cancerización del lobulillo, que es que la neoplasia que nació en las células epiteliales del ducto se fueron hasta el lobulillo o quedaron solo en el ducto y es un ductal, o nacieron en el lobulillo y se queda ahí en el lobulillo. Entonces ahí estamos hablando de un in situ que se dio originalmente ¿dónde? En el lobulillo, carcinoma lobulillar in situ. En el ducto, carcinoma ductal in situ. Y después, cuando nos vamos a los infiltrantes, es decir, los que van más allá de la membrana basal, tenemos distintos patrones, distintos subtipos histológicos. Ahí va a aparecer el lobulillar, va a aparecer el ductal, y van a aparecer otros patrones más que son menos frecuentes, pero que también aparecen. Entonces, lo que por ahí es confuso es que la unidad es como toda la misma, y las células, si hablamos estructuralmente hablando, desde el origen, también es medio lo mismo, ¿no es cierto? Porque son células epiteliales que tapizan o el lobulillo, o sea, los distintos lobulillos o el ducto, pero es medio lo mismo. Entiendo que no es que en uno estamos hablando, no sé, de células musculares y en el otro de células epiteliales, o sea, son células similares, pero es una diferencia de la parte de la estructura de la que estamos hablando, si estamos en el ducto, si estamos en los lobulillos, y eso da morfologías distintas, da características distintas. En el caso de los in situ, nos vamos a dar cuenta por dónde está ubicado, porque cuando uno vea la lesión, si es lobulillar, justamente está en el lobulillo que se ve como ese racimito de uvas, y están todas uvas, están todos esos lobulillos expandidos. Hay veces que puede dar confusión y pensar que esto es un lobulillar o es un ductal. Sí, puede ser por el tipo de toma y por dónde está afectado y ver si realmente es un lobulillo o es un ducto, puede dar diferencia, puede dar confusión en algunos in situ. Pero en líneas generales lo que ustedes tienen que tener presente es que para hablar del in situ, si es ductal o lobulillar, es por la ubicación. Y después cuando hablemos del infiltrante, que ya se fue más allá de la membrana basal, ahí sí hay características muy distintas, un patrón muy diferente entre un ductal y un lobulillar, tanto en lo citológico como en lo arquitectural. Pero cuando está limitado al lobulillo, limitado al ducto, es nada más que anatómico, digamos, ¿no? Si bien hay algunas diferencias, es más bien dónde está, o si en el ducto o en los lobulillos. ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo otro que quería decir es, a ver, ¿podés volver a la imagen anterior? Bueno, en algún momento ustedes mencionaron el tema de alguna lesión precursora. ¿Cuál podría ser las lesiones precursoras para llegar al carcinoma ductal in situ que vemos acá? La atipia epitelial plana y la hiperplasia ductal atípica. Perfecto, muy bien.
Esto se parece a otras cosas que hemos estado viendo, esto de tener una hiperplasia ductal típica, una atípica, y acá también hay una cuestión de concepto. En la hiperplasia sabemos que es hiperplasia per se como concepto, que hay mayor número de células. No estamos hablando de una hiperplasia en el ducto, es que el ducto tiene más células, ¿no? Se está proliferando, entonces también voy a verlo medio como relleno de células como lo veo acá. Ahora, en una hiperplasia, por ejemplo, acá tenemos un carcinoma ductal in situ, que puede ser de bajo grado, que las células no digan mucho, que no haya demasiada atipia, demasiado pleomorfismo, qué sé yo, y podemos tener una hiperplasia ductal típica. En la típica, sí, con bajo aumento, yo ya voy a notar algunas diferencias que me van a orientar. Porque, por ejemplo, si se fijan acá, en los ductos que tienen el carcinoma ductal in situ, las luces son bien redonditas, es como un sacabocado. Se dan cuenta que es perfecto, como circulitos. Justo la que está bien en el centro ahí arriba es como, no sé, requete de libro, esa. Vieron que son circulitos bien prolijitos. En una hiperplasia las luces son mucho más irregulares. O sea, al margen de la atipia o no, que puede tener o no citológica, porque si estamos hablando de una hiperplasia típica o típica, va a haber diferencias obviamente, las luces de la hiperplasia ductal van a ser mucho más irregulares. Por el otro lado, cuando pasemos a la atípica, es mucho más difícil hacer una diferencia entre un carcinoma ductal in situ y una hiperplasia atípica. ¿Por qué? ¿Qué encontraron como diferencia entre una y otra? El profe en el teórico mencionaba que en el carcinoma in situ tienen que ocupar un área mayor de 2 milímetros o por lo menos 2 espacios glandulares, y lo que también hablaba es que en la hiperplasia ductal atípica los conductos afectados están ocupados parcialmente, como que a los bordes cerca de la membrana basal se pueden ver espacios, pero no quísticos, sino ahí se ve todo ocupado, no sé cómo describirlo. Fundamentalmente esto de las dimensiones es lo que nos va a definir si para un lado o para el otro. Digamos que en este caso, en la hiperplasia ductal atípica en la mama y un carcinoma ductal in situ, la parte citológica y arquitectural está muy cerquita. Si yo agarro un solo ducto y me pongo a mirarlo aislado, y puedo entrar en dudas, a ver si es realmente un in situ o si es una hiperplasia. Entonces, tiene que ver más bien con la cantidad. Entonces, si yo veo todo esto, y no puede ser todo eso de hiperplasia, porque va a ser, si yo lo mido, más de 2 milímetros o al menos más de 2 ductos comprometidos. Entonces ahí eso es importante, porque no hay grandes diferencias, o sea, no es que en uno el índice mitótico es mucho más bajo y el pleomorfismo más bajo y en el otro, no. En realidad la diferencia tiene más que ver con la cantidad de eso que estoy viendo, o sea, en el in situ es como mucho más, como estoy viendo acá, y en la hiperplasia sería eso, limitado a algún ducto aislado. Entonces, en este caso, con ver esto, ya me alcanzaría, por más que yo no tenga más aumento, para decir, esto es un carcinoma ductal in situ. No puede ser una hiperplasia ductal atípica porque es un montón, y no puede ser una hiperplasia típica, aunque yo no esté viendo la celularidad puntual para ver si hay o no atipia, porque las luces son bien redonditas. Si esto fuese una hiperplasia típica, que sí puede ser mucho más florida, sí puede haber mucha más cantidad, podría tener muchos ductos con hiperplasia ductal típica, no sería así como se ven las luces. Al margen de que después cuando me acerque vería o no atipia en una entidad versus la otra. ¿Se entiende? Profe, también había visto que cuando diferenciamos de la hiperplasia típica y de la atípica, por ejemplo, en la atípica nosotros ya no podemos ver, no sé, en las partes centrales del proceso hiperplásico, células miopiteliales, solamente las vamos a ver en la periferia. ¿Eso también lo puedo tomar? Sí, sí, pero es como difícil, Pues, ¿no? O sea, es como algo más fino para observar. Okay. Sí, es re importante el concepto de los miopiteliales como células que están alrededor de cualquiera de estas tres lesiones, porque justamente yo digo que no sé, cualquiera de estos ductos acá no es un ducto infiltrante porque tiene las miopiteliales, porque está delimitado, ¿no es cierto? O sea, recordemos que forma parte de la estructura normal, tenemos una célula púbica y
por debajo, en la parte basal o luminal de lo que sería el ducto, hay una anillo epitelial que tiene que estar cuando es algo que no es invasor. Eso es como un concepto importante. ¿Bien? ¿Más dudas o preguntas respecto a esto de hiperplasia típica, atípica y el carcinoma in situ? Bueno, sigamos avanzando. Hasta ahora estamos en la parte in situ. Después veremos qué otros patrones podemos encontrar cuando hablamos de algún infiltrante, además del ductal. Bueno, nos pedía que hablemos de la carcinogénesis y de las mutaciones. En este caso, la mutación en la línea germinal que heredó esta paciente va a ser una mutación en la BRCA2, en el gen, que se puede dar por ganancia del cromosoma IQ1Q o por pérdida del 16Q, y lo que va a generar van a ser mutaciones activadoras de la fosfoinositol 3-sinasa, que va a participar en las vías de señalización de los factores de crecimiento. Y en este caso, tanto en la atipia epitelial plana como en la hiperplasia ductal atípica, en ambas lesiones se ven las mismas mutaciones, y es por eso que se las considera precursoras del carcinoma ductal in situ. Y el patrón molecular que va a tener es que va a ser positivo para el receptor de estrógeno y negativo para el HER2. Y luminal, bueno, se considera luminal porque son los que se parecen más a las células luminales mamarias normales. Por eso es que se le dice que son luminales. Bien, bueno, las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 son como las dos mutaciones que tienen que tener a la cabeza pensando cuando estemos hablando de un cáncer con alta sospecha de un componente hereditario. ¿Cuándo? Fundamentalmente cuando la mujer es joven. No voy a pedir la mutación del gen BRCA1 o BRCA2 a todas las mujeres que tienen cáncer de mama, porque la mayoría van a ser esporádicos. Y en una mujer que tiene 50 años y se hace el diagnóstico de esta patología, no se pide BRCA1 o BRCA2. Ahora, de golpe es una mujer de, no me acuerdo de esta cuántos años tengo, de 35 años, y sí, ¿por qué? Porque lo voy a saber por su asociación con la posibilidad de otros tumores, y además por la carga hereditaria para posibles otras generaciones o posibles familiares del mismo grado, o sea, digo, capaz tiene hermanas, primas, no sé, lo que sea. Entonces, eso también es importante, pero solamente cuando hablamos de casos que exceden el rango etario en el cual estarían los tumores esporádicos. ¿Con qué otros tumores se puede asociar cuando aparecen mutaciones en la línea germinal en estos genes? ¿Ovario? Ovario, bien, perfecto. Yo no sé si es en esta clase que siempre alguien dice algo así, que no me acuerdo qué famosa tenía una mutación, que se sacó ovarios, mamas, no sé, esta es una comisión un poco cholula, pero muchas veces dicen, claro, porque ese gen le había mutado a... Ahí está, Sí, Angelina. bueno, Angelina, no era una comisión tampoco cholula. Sí, Angelina Jolie, bueno, entonces ahí es esto, ¿no? Obviamente que es anecdótico, pero esta asociación, si aparece esa mutación, se puede generar esa consejería, porque el riesgo de tener el cáncer, por ejemplo, el ovario, es más alto. Y lo mismo hacia las otras generaciones. Y ahí, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si le diagnosticamos un CA de mama con una mutación de línea germinal del BRCA a una mujer de, qué sé yo, 40 años, digamos, o 38 años, y tiene una hija que es pequeña, no vamos a ir a sacarle los ovarios a una... O sea, es como demasiado agresivo, ¿no? Digo, los ovarios tienen como muchas más funciones que no es joda ir y sacarlos. Entonces, para lo que sí es importante, al margen de que Angelina Jolie se lo sacó todo, es para hacer un seguimiento más estrecho a las personas que tienen un riesgo familiar aumentado. Entonces, la mujer que ya se lo diagnosticaste el cáncer, se lo haces, pero no por ella, porque ella ya tiene el diagnóstico del cáncer, pero sí para hacer un seguimiento estrecho a los familiares, las familiares que puedan tener un riesgo aumentado. En el caso de invasión, ¿tiene alguna predilección?
¿Y qué crees, Aldana? Justo en mama, además, hay como una práctica bastante de rutina que nos ayuda a pensar hacia dónde disemina cuando disemina. ¿La tinción del ganglio centinela? Exacto. Que exista la tinción del ganglio centinela. El concepto de ganglio centinela, que en mama es como en donde más es ejemplo, nos habla de que el primer lugar al que se va es al ganglio. O sea que acá la vía de diseminación más frecuente es justamente hacia el ganglio. ¿Hacia qué ganglio? Es el primer ganglio axilar. Por eso, en los carcinomas infiltrantes de mama se suele hacer intraquirúrgico un ganglio centinela. Digo, se suele hacer porque eso también está en discusión ahora, y hay varios estudios que muestran que por ahí no tiene tanta utilidad, entonces muchas veces no se hace y se hace directamente por diferido. Muchas veces cuando se punza, como mostraron las chicas, la punción de un nódulo sospechoso, al momento de hacer la imagen también se miran los ganglios axilares, y si hay algún ganglio que está aumentado de tamaño, es decir, hay una adenomegalia, muchas veces se punza, entonces se envía directamente en 2 frasquitos separados los 2 cilindros, entonces tenemos por un lado los cilindros de mama, y por otro lado los cilindros de ganglio, entonces ya se hace un primer diagnóstico sobre esos cilindros. Y lo otro que cuando se hace el ganglio centinela, ¿ustedes saben cómo funciona, digamos, eso? Quirúrgicamente hablando. No, profe. Yo para no explicarlo si es que es algo que ya conocían. En el ganglio centinela, en una cirugía de mama, digamos, una mujer se hizo la mamografía, BRAF 5, le hacen la punción, da positiva, hay un carcinoma ductal infiltrante, vamos a hacer la cirugía. La cirugía puede ser una nodulectomía, una cuadrantectomía, es decir, de un cuadrante de la mama, o una mastectomía. Eso depende de un montón de cosas, pero se intenta ser lo más conservador posible. Entonces, por lo general son cuadrantectomías. En esa cuadrantectomía se saca justamente el cuadrante donde está la lesión que fue punzada y fue diagnosticada como un carcinoma. Ese carcinoma, que ya sabemos que es invasor porque tuvo una punción previa, puede haber diseminado al ganglio. Entonces lo que se hace es enviar, mientras la paciente está en el quirófano, lo que sería el ganglio centinela, que es el primer ganglio al cual iría la diseminación. Ustedes saben que los ganglios tienen una cadena, entonces hay uno primero, segundo, tercero, etc. Entonces ese primer ganglio, que sería el primero en afectarse en el caso de que haya una embolia de células tumorales, ese ganglio se saca solo ese ganglio y se envía mientras la paciente está en quirófano al estudio anatomopatológico. Se mira intraquirúrgicamente ese ganglio para ver si hay o no células neoplásicas. Si aparecen células neoplásicas, la indicación es hacer un vaciado axilar, es decir, sacar el resto de los ganglios axilares. En el caso de que sea negativo, no se hace. ¿Por qué es relevante esto? Porque se imaginarán que sacar todos los ganglios linfáticos de una axila tiene repercusiones en la vida cotidiana. Dejamos sin drenaje linfático todo un brazo del lado homolateral donde tenga el carcinoma. Entonces, esta práctica tiene como objetivo no hacer un vaciamiento axilar de entrada, sino hacerlo supeditado a si hay o no una metástasis en el ganglio, y eso se hace intraquirúrgicamente. Entonces, llega al ganglio, se mira, se llama por teléfono el quirófano y se avisa. ¿Es negativo o es positivo? Depende de eso, se modifica, o se hace el vaciamiento, o cierra y se termina la cirugía. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿cómo Sí. se sabe si tenés mutación de BRCA1 o BRCA2? Por Sí. biología molecular. Es biología Ah, molecular. bien. Eso es, nada, se envía a biología molecular, una muestra de sangre, y ahí se busca esa mutación como cualquier otra mutación, digamos. No es algo histológico, ni tampoco es por inmunistoquímica, bueno, es biología molecular. Profe, yo tengo una duda. Cuando en una mamografía sale algo, ¿no? Que pasa directamente a una biopsia, o antes hay que hacer una resonancia, porque no entiendo en qué momento se usa la resonancia. No,
A ver, medio que se lo puedes indicar medio simultáneamente, porque en realidad lo más correcto sería hacerla después, pero bueno, podés hacerlo al mismo tiempo si es muy sospechoso. Poner que tenés un BIRAT 5. Vos decís, esto es tumor, ya podés ir haciendo también la resonancia. La biopsia la vas a hacer, porque la biopsia lo que te va a hacer es confirmar el diagnóstico de que realmente es algo tumoral. Y la resonancia, su utilidad es estadificar. De golpe da una resonancia y tiene lleno de adenomegalias, tiene imágenes sugestivas de metástasis, no sé, en pulmón. Entonces, la resonancia es lo que me permite estadificar. ¿Se acuerdan esto que ustedes venían hablando a veces del PNM? Estadificar al paciente, a la paciente en este caso, lo voy a hacer mediante una resonancia. Entonces, en realidad es una vez que yo tengo el diagnóstico de un carcinoma. Si yo tengo una mujer que tuvo un BRAF con 4A, la voy a punzar y depende de ese resultado voy a hacer o no una reso. Ahora, yo tengo una que ya clínicamente es muy sospechosa, porque tiene otros síntomas, o sea, muchos síntomas sugestivos de que está con un proceso neoplásico avanzado y agresivo. Y tiene una mamografía que tuvo un BRAF 5, la voy a mandar a punzar y hasta que la puncen, le hagan el resultado de anatomía patológica, etcétera, se puede ir haciendo la resonancia, porque puedo prever que la va a necesitar. Me pregunta, está por privado, pero si eso era biopsia por congelación o algo así. Sí, por congelación o intraquirúrgico. En realidad, digamos que lo más apropiado sería decir una biopsia intraquirúrgica, porque es mientras se está haciendo el proceso quirúrgico, y no por congelación, porque por congelación en realidad quiere decir que congelamos el tejido y lo cortamos, lo congelamos para que quede duro, digamos, y lo cortamos y lo podemos ver, y eso se hace en algunas otras cirugías, algunas veces, pero en las de mama, por lo general, hacemos una impronta del ganglio o un raspadito del ganglio, entonces no sería por congelación. Cuando hablamos de si bien decimos va a ir por congelación, es como algo que quedó, pero el procedimiento no incluye congelar el ganglio, en este caso. Hay cirugías que se hacen intraquirúrgicas y que requieren congelar el tejido, pero no es justo este caso, pero se usa decir congelación del ganglio centinela. Bien, sigamos. Bueno, y después nombrar que es importante en la carcinogenia de todos los tipos de cáncer, el microambiente local. Las reacciones estromales que se generan alrededor son muy importantes para la progresión del cáncer y colaboran con las células neoplásicas para que se puedan reproducir y pueda crecer el tumor. Bien, sí, recordemos que nada de todo esto es unifactorial, o sea, como que hay muchas cosas, no es que ni siquiera todas las mujeres que tengan mutación en BRCA van a esa, o sea, es multifactorial, entonces eso es importante, hay muchos factores de riesgo, hay factores protectores, hay métodos de screening, pero nada, es eso, es multifactorial. Claro, bueno, con eso íbamos a terminar de que había un montón, había un montón de factores de riesgo para el carcinoma de mama, o sea, en general, no solamente el que se hereda, el esporádico también, y bueno, entre eso es tener sexo femenino, bueno, las mutaciones que estuvimos hablando, BRCA1, 2, TP53, que son, digamos, necesarias pero no suficientes. También tener familiares de primer grado con cáncer de mama aumenta las probabilidades de desarrollar. Ciertos grupos étnicos tienen más tendencia. La edad, a medida que una envejece, aumenta las probabilidades, siendo máxima a los 70, 80 años, después reduce. A la edad de la menarca aumenta las probabilidades si se la tiene por primera vez a los 11 años. La edad de tener el primer hijo, dicen que si lo tenés antes de los 20, disminuye las probabilidades. Bueno, igual no es consejería eso, ¿no es cierto? No, sí, no, porque
Muchas veces en la bibliografía científica hay cuestiones que son asociaciones epidemiológicas que pueden estar demostradas, pero que son polémicas, digamos. O sea, como también, no sé si acá lo pusieron, pero a veces aparece la cuestión del tabaquismo, ¿viste? Nada, es como, a veces se excede un poco, pero lo que sí por ahí es importante esto es que, vos fíjate que esto de la edad de la menarca, la edad de alguna gestación, tienen que ver con momentos en los que hay exposición o no a estrógenos. Entonces, acá el factor de riesgo sería la exposición a los estrógenos. Podríamos borrar todo eso, que además tiene una carga bastante, y dejar exposición a estrógenos. Entonces, si hay situaciones de multíparas, y qué sé yo, donde tenés momentos de gestación en el cual la cuestión hormonal se modifica, o si tenés una menarca temprana o una menarca tardía, lo que está modificando es el tiempo de exposición a estrógenos endógenos, digamos. Entonces, son ciertos, está bien eso, lo van a encontrar en todos lados, pero la explicación de eso es fundamentalmente la exposición a los estrógenos. Tiene que ver con la cuestión hormonal, no con, no sé, tener un hijo. Claro. No sé. Por eso decía también que estaba la menopausia tardía, como que te estás Es más lo tiempo mismo. expuesta Más al tiempo estrógeno. Exacto. Claro. También en su momento estaba, no sé si acá lo pusieron, el tema de las terapias estrogénicas. Muchas veces en los momentos de la perimenopausia, donde había mucha sintomatología, se trata médicamente con hormonoterapia, y ahí en su momento eran solamente estrógenos y eso aumentaba el riesgo de cáncer de mama, porque es como que está diciendo que si la exposición a estrógeno aumenta, obviamente si yo te doy una terapia donde te doy estrógenos, de una, hay menos síntomas relacionados con la menopausia, pero hay más riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Entonces, frente a eso, lo que se demostró es que esas terapias tienen que ser con contraposición de progesterona, es decir, que si vos das estrógeno, das simultáneamente progesterona. Entonces, eso no es igual de agresivo que dar solamente los estrógenos. Entonces, las terapias ahora son con los dos. Y además, por eso, si no, podríamos pensar que cuando se usan anticonceptivos combinados, también pasaría lo mismo porque tiene estrógenos. No, cuando tiene la contraposición de progesterona, este riesgo, digamos que se anula, digamos, no es lo mismo. Entonces, las terapias hormonales en los momentos de perimenopausia son justamente con los dos. Si bien los síntomas tienen que ver con la falta de estrógeno, se da estrógeno y progesterona, porque se le da la contrapartida para evitar justamente aumentar riesgo de cáncer de mama. Más pensemos, la edad de la perimenopausia es una edad en la cual es el momento de pico de riesgo de cáncer de mama. Entonces es importante no exponer solo a estrógenos. Y bueno, dentro de los factores protectores estaban el ejercicio y la lactancia materna, que bueno, no los puse. Y fíjense ahí que la obesidad sería también exposición a estrógenos. Claro. La mayor cantidad de tejido adiposo es mayor cantidad de estrógeno circulante, entonces es lo mismo. Entonces, acá lo que no tienen que olvidarse es que los estrógenos solos, aislados, o sea, la exposición a estrógeno sería un factor de riesgo. Nada, las mujeres igual vamos a estar siempre expuestas a estrógenos porque lo generamos normalmente, no es que es algo que haya que ir a cancelar los estrógenos, pero bueno, es un factor de riesgo, como también la edad. Lo de el sexo es importante porque no hay que olvidarse que el cáncer de mama también se da en el sexo masculino, pero bueno, la incidencia es bajísima, muy extremadamente baja. Mientras que en mujeres es muy alto. Sí. Perdón. A mí siempre me llama la atención que el Robbins habla mucho de lo que es la raza y los afroamericanos y todo, como que lo remarca todo el tiempo, y ahora me quedó la duda de si tiene también que ver con esto de los estrógenos o si tienen, obviamente cada raza, por decirlo como el libro, ¿no? Sí. Tiene como más tendencia a patologías que las demás, pero en este caso, ¿tiene que ver con los estrógenos o en realidad se da por otra cosa? No lo sé. Es otro punto hiperpolémico, ¿no es cierto? Hablar de así, ¿no es cierto?
Yo creo que hay distintas cosas, si bien es verdad que en las distintas etnias hay distintas patrones de composiciones genéticas, sin duda, ¿cierto? Que tienen que ver con un montón de cosas, muchas de ellas medioambientales, ¿no es cierto? Que la composición genética tiene que ver con el medio en el que uno se desarrolla y todo lo que hace a ese entorno, desde la alimentación, todo, y así las distintas generaciones. Entonces, puede ser que haya algo que tenga que ver con el componente genético del ADN de alguna etnia en particular. También hay que tener en cuenta, no lo sé, esto ya es una opinión personal, los sesgos que tienen que ver con la epidemiología, ¿no? No sé, me surge pensar que cuando el libro menciona muchas veces la raza afroamericana, no sé cómo lo pone, pero poner africana con mayor riesgo, ¿cuánto control epidemiológico, cuánto acceso hay a screening, a tamizaje? Digo, si de golpe la epidemiología apunta un montón a lugares donde la salud pública es de mala calidad, donde no hay acceso a la salud, donde no se garantiza como un derecho a acceder a una mamografía, a un control, bla, 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 porque hay otras problemáticas sociales, y hay un sesgo epidemiológico, digo, sí, es como pensar en algunas cuestiones infecciosas también. Entonces, también hay que tener como un poco de cuidado con eso. Creo que cuando hay muchos estudios, hay algo genético que se demuestra, pero yo tendría en cuenta también esa parte de los sesgos, porque no es lo mismo los reportes que se pueden hacer y el acceso a la prevención de las patologías que se pueden hacer en los distintos lugares del mundo. Gracias, profe. No, de nada. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero bueno, me parece que es algo a tener en cuenta esa parte. Sí, a mí siempre me parece medio chocante, pero por más triste que sea, es cierto, al menos en mi opinión, esto que decías a lo último de lo socioeconómico y demás. Así que creo que no estaría mal pensarlo así, al menos desde mi Claro, opinión. la pregunta sería, ¿en el ADN de las mujeres que tuvieron un cáncer de mama en X país de África, hay una diferencia? ¿Hay alguna pequeña mutación, algún alelo más, algo que me explique genéticamente? ¿O el ADN es el mismo y esas mujeres no tuvieron el acceso a la información y a una mamografía temprana y a un diagnóstico precoz, a un tratamiento oportuno? La mortalidad de las enfermedades que se pueden prevenir no las podemos evaluar linealmente en todas las sociedades por igual, porque el acceso es completamente distinto. Entonces, bueno, hay que tener una alerta con eso. Bueno, sigamos. Esa era la última diapositiva. Bien, bueno, hasta acá entonces con la parte hereditaria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los genes implicados con mayor frecuencia? ¿A qué edades vamos a recomendar las mamografías? Tener en cuenta que no son estos los tumores más frecuentes, los hereditarios quiero decir. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Las lesiones precursoras, y en este caso habíamos visto un ductal, pero bueno, hay otros patrones. Vamos a ver ahora, en otro caso de una mujer de edad más avanzada, si pusieron también un ductal, lo cual es probable porque es el más frecuente, pero si alguien hizo un caso de una mujer de, no sé cuánto decía, 50 años, de algo que no sea un ductal, aunque sea un lobulillar, y tiene ganas de exponerlo. Bueno, alguien que haya hecho un ductal, no importa. Yo no alcancé a preparar Power, profe, y también hice ductal, así que no. Tengo el Word, así que no se va a ver muy bien las fotos. ¿Alguien más? Profe, nosotros hicimos uno, pero es con la mujer que tiene el antecedente del otro tipo de... ¿Otro tipo de tumor? O sea, no un ductal. Sí, el que es de tipo basal. Pero Ajá, no- bueno, dale. Pero sería el invasivo. ¿Y hablaron de la parte de receptores y eso? me parece que hablaba.
De receptor No. estrógeno, progesterona. Bueno, no importa. Ah, sí, de si son, pusimos el de triple negativo. Perfecto. Bueno, dale, compartan ustedes. Mencionamos Otra Que, campana. dale, que, profe, habilitala para que comparta Emilia. Ah, Emilia. Bien, ahí está, Emilia. Porque bueno, a ver, la parte esta de una mujer joven y una mujer adulta, en realidad acá lo único diferente a tener en cuenta era esto de la posibilidad de la mutación del BRCA, la edad más temprana y la consejería en quienes tengan un mayor riesgo de empezar a hacer el screening a edades más tempranas. Pero después, el análisis histológico va a ser lo mismo. Todo el resto de lo que vamos a estudiar de los distintos patrones, qué sé yo, es lo mismo, no importa la edad de la mujer y eso. Esta parte de la consigna donde lo dividía tiene que ver con esto, con además pensar en el tema del BRCA, de la consejería, de la mamografía más temprana, etc. Ya podés Bueno, compartir. Bueno, el caso decía, asiste a la consulta una mujer de 35 años. En la anamnesis nos cuenta que su madre padeció cáncer mamario y que hace unos días notó una masa palpable en su mano izquierda, razón por la que consulta. Se indica mamografía dada la situación y sus antecedentes. Bien, esta sería la imagen obtenida en la mamografía, donde se va a poder ver la lesión con forma de masa, con el contorno irregular, y se hablaba de que estén espiculados, y algunas calcificaciones irregulares. Acá teníamos duda de cómo clasificarlo, si poner BRAF 5 o algo menor, pero bueno, como para poder seguir el caso, hicimos de que se le indica una biopsia. Bueno, ahí no les voy a mentir, yo les puedo decir, o sea, los conceptos de qué es lo que uno debería encontrar y eso, pero después el ojo de mamográfico, digamos, y de decir, la voy a catalogar en tal otro, bueno, requiere de la práctica. O sea, no hago mamografías, no sé, o sea, lo mismo que veníamos diciendo, hay distintas características que te permiten englobarla, pero sí, o sea, yo te diría, y BRAF 5, me parece, pero quizás alguien que es especialista en imágenes dice, y ojo, que podría ser un 4C porque... Y bueno, está bien. Lo importante que ustedes sepan es las categorías del BRAF, qué correlación tienen y qué hallazgos se pueden encontrar en cada una. Digamos, esto de los bordes, de las microcalcificaciones, etc. Bueno, en lo que es la biopsia pusimos que son biopsias que se hacen bajo esta técnica que se llama core biopsy, creo que se dice así, en donde la toma de la biopsia se va a hacer con algo parecido a esto que está acá, que sería una aguja que tiene un cutoff. Siempre es importante que se hace con una bajo ecografía, digamos, que bueno, sería también lo que se ve en la imagen y se quedaría como una técnica similar a la de la foto. En la biopsia que obtenimos, también teníamos la duda acá, pero la clasificamos como grado 2, porque bueno, lo que vimos es que al menos esta era la que estábamos más segura, había una mitosis, y después por acá creo que habíamos visto otra, que si no me acuerdo mal era esta, como que se ven los dos citoplasmas, pero no sé, o sea, quedó muy a criterio nuestro. Bueno, a ver, frenemos ahí. En estos grados que aparecen ahora, que en el caso anterior no los habíamos charlado, ¿qué se evalúan? O sea, ustedes me dicen grado histológico, ¿no? Pero el grado histológico tiene un score y tiene distintas patas. ¿Cuáles son? ¿Las encontraron? Yo sé que las tengo, pero sinceramente ahora no me las acuerdo. Sé que dependiendo, por ejemplo, de si había mitosis o no, de esto de los túbulos, que también lo menciona acá. También hablaba sobre si estaban con formación de túbulos, cómo iba a ser la forma de las células, por eso lo de geomorfismo. Muy bien. Acá lo tengo, profe, en el libro. A ver, dale. Dice grado 1, crecen en un patrón tubular con núcleos Ahora, ¿grado redondeados 1 de qué? de carcinoma invasivo. Sí, pero grado porque una cosa De es malignidad. Bien. Hay un score final en el cual decimos el grado histológico, y ese grado histológico se calcula a partir del grado de diferenciación, que es lo que estabas empezando a decir, el índice mitótico y el grado nuclear.
¿Bien? Bien. Bien. Bueno, decir lo que estabas por decir de lo que serían entonces los grados de grados de diferenciación. diferenciación. Sí. Bien. Dice, el grado 1 crecen en un patrón tubular con núcleos redondeados y pequeños y tienen una tasa de proliferación baja. Ujú. El grado Entonces, hablando 2, del histológico. claro, el grado 2 también pueden tener cierta formación de túbulos, pero además hay cúmulos sólidos o células individuales infiltrantes, hay más polimorfismo nuclear y se aprecian mitosis. Y en el 3 invaden en forma de nidos desiguales o láminas sólidas de células con núcleos irregulares de mayor tamaño. Y hay una tasa de proliferación elevada y áreas de necrosis tumoral. Bien. Bueno, como concepto tiene que quedar que cuando yo tengo un carcinoma infiltrante de mama, voy a calcular el grado histológico. ¿Bien? Ese grado histológico se va a componer de 3 patas. Del grado de diferenciación, del grado nuclear y del índice mitótico. El grado de diferenciación, y si vos te fijas en cada uno de estos grados que vos fuiste mencionando, 1, 2 y 3, más o menos fuiste mencionando características de esos 3 grupitos, digamos. Hablaste de la diferenciación, como siempre, como venimos viendo desde la unidad de neoplasias, diferenciación es cuánto se parece a, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un carcinoma ductal, es cuánto ducto forma, ¿no es cierto? Cuánto se parece a la mama normal, que si estamos hablando de un carcinoma, son células epiteliales, normalmente forman ductitos, ¿cuántos ductos forma? Un carcinoma de mama bien diferenciado sería aquel que forme bien todos ductitos, y un mal diferenciado sería aquellos que vean el estroma células sueltas, nidos, filitas, o sea, no ductos. ¿Bien? Entonces, el grado histológico va a tener la pata del grado de diferenciación, en el cual el grado 1 va a ser el bien diferenciado, es decir, aquel que forme casi todos ductos, el grado 3 en la otra punta, en el cual no hay ductos de otros sábanas, lilas, qué sé yo, y en el grado 2 es un porcentaje intermedio. Esto es con porcentaje. Cuando uno ve el cilindro de la biopsia diagnóstica, evalúa cuánto componente de ducto bien diferenciado hay y cuánto no. En este caso, por ejemplo, la mayoría de lo que está acá, no veo ducto. Con esfuerzo podríamos pensar que justo abajo, exacto, ahí hay una luz y que esas celulitas que están ahí podrían ser los núcleos que estén formando ese pequeño ducto. Entonces, esa sería casi la única luz que yo puedo ver ahí. Sería todo lo que está arriba blanco, se dan cuenta que no es luz, pero las luces tienen que ser siempre bien redonditas. Podría hacer un esfuerzo y decir, che, puede llegar a ser el que está un poquito más arriba ese, pero la verdad es que fíjense que es muy chiquito y tiene solo 2 nuclecitos, habría que acercarse y ver si eso no es un vaso. El de abajo me da más confianza. Entonces, esto así tiene mayor porcentaje de células en sábanas, células dispersas, no células formando ductos. Entonces acá el grado de diferenciación es bajo. Tendré que ver el resto del cilindro para ver si es un grado 2 o un grado 3 de diferenciación y lo establezco, ¿no? En función de si veo o no que forma algún que otro ducto o si no forma. Si fuese todo igual que esto, le pondría 3, porque con suerte es ese de ahí abajito nada más, un porcentaje muy bajo de formación de ductos. Entonces, dijimos, grado histológico se compone por el grado de diferenciación, que es esto que veníamos hablando, la formación de ductos, por el otro lado el grado nuclear y el índice mitótico. Milagros, ¿querés preguntar algo de lo anterior, de esto? No, sobre esta clasificación, profe, en uno de los teóricos el profe decía que esto era factor pronóstico únicamente para el carcinoma ductal, o sea que para el lobulillar no podríamos usar esta clasificación. Sí, se aplica, pero digamos que la diferenciación es mucho más difícil porque van a ver que en el lobulillar justamente no forma ductos porque es del lobulillo, entonces el grado de diferenciación es distinto. Pero sí, se puede aplicar. Esto es lo que en el libro pueden encontrar como score de Nottingham, este grado histológico. Dijimos, grado de diferenciación, índice mitótico se cuentan las mitosis por campo de gran aumento, hay que mirar en 10 campos de gran aumento, es decir, con el mayor aumento, lo más cerquita que puedo, miro en un campo, cuento las mitosis, las anoto,
miro en otro, así 10 veces, cuento el número de mitosis por 10 campos de gran aumento y se establece también un score de 1 a tantas mitosis tal, así. Entonces tengo un grado de diferenciación, 1, 2 o 3, un grado de índice mitótico, 1, 2 o 3, y tengo un grado nuclear. El grado nuclear va a ir desde células con núcleos pequeños, redondeados, bien parecidos, a un pleomorfismo muy grande, con mucho nucleolo, y mucho más tamaño, crecen en tamaño, entonces tengo grado 1, 2 o 3. En este caso, con esto, 2 es, por lo menos, con este pequeño campo, para ver el grado nuclear hay que mirar todo, ¿no es cierto? Pero con este pequeño campo, todas chiquititas, redonditas, no son. Tampoco hay un pleomorfismo, o sea, en el grado 3 muchas veces hay unos núcleos muy grandes, irregulares, qué sé yo. En este me quedaría con este campo, con un grado 2. En esto hay mucha diferencia interobservador. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que vos estás mirando y para alguien puede ser un 2 y para otro ya un 3, nada. Es una cuestión de diferencia interobservador. Entonces, sumo lo que me dio el grado del índice mitótico, sumo lo que me dio respecto al grado nuclear y lo que me dio respecto al grado de diferenciación, y obtengo el grado histológico, que es el del score de Nottingham. En este caso, este figuraba como grado 2, y fíjense, moderadamente diferenciado, o sea que me dio moderado en el medio en la diferenciación, es decir, en la formación de túbulos. Decía también pleomorfismo nuclear, como que también está ahí medio 2, y mitosis, y acá hay poco. Puede ser un índice mitótico de 1, e igual me queda en grado histológico 2. Eso es una suma, no hace falta que ustedes sepan hacer el score, sí hace falta saber que el grado histológico se calcula con estos 3 pilares y que dentro de esos 3 uno va clasificando. Bien diferenciado, moderado, bajo, índice mitótico 1, 2 o 3, grado nuclear 1, 2 o 3. Isaac pregunta, ¿en el lobulillar falta caderina? Entonces, claro, ese es el tema. En el lobulillar vos no podés hablar de diferenciación, porque no es que en el estroma vos ves lobulillos, digamos. En el ductal uno ve ductos. En el lobulillar, por concepto, por definición, es un tumor que tiene pérdida de la expresión de la E-caderina, que es justamente la molécula de adhesión para que se unan, entonces las células están todas discohesivas, están separadas. Entonces, es como que el grado de diferenciación siempre va a ser 3. Entonces, por eso es esto de que pierde algo o sea, como que en el ductal que estamos viendo tiene mucho más sentido, pero igual se aplica, se informa en todo el score, porque también el grado nuclear puede variar y el índice mitótico también. Pero sí, sin dudas que el grado histológico es mucho más representativo en el ductal. ¿Alguna pregunta de esta? A ver, Ilunei. Profe, ¿cómo sería el score? De 3 a 5 bien diferenciado, 6 a 7 moderadamente diferenciado. Sí, es así. Bien diferenciado es 3 a 5, que es lo mínimo. 1, 2, un punto en mitosis, un punto en grado de diferenciación y un punto en grado nuclear. Menos que 3 no podés tener. Hasta 5 no es bien diferenciado, sino que es grado histológico 1. ¿Bien? Porque diferenciado lo medís en porcentaje de cuántas luces de ductos hace. En este caso sería de 3 a 5 es grado histológico 1. De 6 a 7 es grado histológico 2. Y más grado histológico 3. ¿Se entiende? El grado de diferenciación lo medimos como porcentaje de formación de ductos. Bien. En realidad, perdón. No, iba a aclarar como que nosotras en lo principal que nos enfocamos, porque todavía no estábamos como muy cancheras, por así decir, fue en lo de las mitosis, y como habían 2 mitosis fue como por ahí un índice de que si no podía ser un grado 3, o sea, tendrían que haber muchas más, y por eso terminamos siendo el grado 2. Está bien, pero supongamos que tenemos solo este campo. Bueno, vamos a evaluarlo. En grado de diferenciación, y con suerte forma una glándula ahí abajo. O sea, para mí en grado de diferenciación iría un 3. Con este campo, o sea, el cilindro es mucho más grande. 3 puntos tenemos ahí. Ya eso es alto. Después, en el grado nuclear dijimos 2.
5. Y mitosis, bueno, no lo podemos evaluar acá porque este es un solo campo y hay que sumar 10 campos, pero si las mitosis son poquitas, capaz nos quedamos en 5, y capaz el grado es un grado histológico 1, o capaz mitosis nos da 1 y ya sumamos 6, entonces el grado histológico es 2, entonces está bien, o sea, es este grado que ustedes proponen. Fíjense que son las 3 patas. Esto tiene que ver con que esas 3 variables modifican el pronóstico. Entonces, no es nada más la diferenciación o nada más las mitosis, sino que hay que sumar estas 3 patas para hablar del grado histológico, y después el grado histológico pasa a ser un factor pronóstico. A mayor grado histológico, peor pronóstico. Buenísimo. ¿Alguna duda o pregunta de esto? Sigamos entonces. Uy, no sé si me salté una diapositiva. No, está bien. La confirmación diagnóstica, entonces decidimos que se confirma el diagnóstico de un carcinoma invasivo infiltrante. En este caso sería el carcinoma mamario triple maligno, que es el que va a expresar, que va a expresar de manera negativa para el receptor de estrógeno, el de progesterona y el receptor del factor de crecimiento de tipo 2. Entonces tenemos que la imagen va a ser, es muy variable, pero generalmente es una masa dura, irregular, radiopaca, como habíamos visto en la tomografía, y una reacción estromal. Después vamos a tener que, como en las mamografías van a presentar calcificaciones, como la imagen que presentamos eran esas pequeñas calcificaciones, y después es como hablábamos ahí recién, de que pueden ser que sean poco diferenciados, con diferentes patrones histológicos, y van a tener bordes bien delimitados, y pueden haber núcleos necróticos o fibrosos. Bueno, Nicole pregunta si es posible que en un cilindro tengamos cierto grado histológico y en otro cilindro nos dé diferente, por esto de que era por función de varios cilindros. Sí, obviamente que es posible. Los tumores son heterogéneos, por definición un tumor es heterogéneo, no es todo igual, entonces sí puede ser que, sobre todo si es un tumor grande, tenga algunas áreas que son con un grado histológico mayor que otro. También puede pasar que haya una diferencia entre lo que sería el cilindro inicial de la biopsia y la pieza quirúrgica después, porque también no es lo mismo lo que yo evalúo cuando saco un cilindro, que es una superficie muy pequeña, que cuando tengo ya la pieza, por ejemplo la cuadrantectomía de la mama. Entonces, sí puede haber variaciones, esas variaciones tienen que ver con que el tumor es heterogéneo, y siempre cuando yo tenga, por ejemplo, si son esto que vos decís, 2 cilindros, estoy evaluando 2 cilindros, si en uno tengo un grado bajo y en este tengo alto, ¿cuál informo? El grado alto, porque esto es pronóstico, lo que me importa es saber, digamos, lo peor que le puede llegar a ir para ver cómo abordarla, el tratamiento, qué hacer, o sea, si hacer qué tipo de cirugía, cuándo, si hacer o no neoadyuvancia. Entonces, siempre te va a informar el mayor grado, digamos. Si yo tengo 5 cilindros y en uno solo vi un grado histológico alto, se informa eso, ¿no? Porque si no lo estoy desestimando. Es lo que hablábamos también en próstata. ¿Se acuerdan que en próstata también mencionábamos que había que ponerlo, así sea en un cachito del cilindro? Ahí alguien puso, es como en próstata. Sí, porque justamente son cuestiones pronósticas. Yo no puedo dejar de informar algo que avanzó y que es más agresivo, por más que sea poquito. Ojalá sea poquito, y bueno, uno dice, bueno, esto es lo más agresivo que tiene, y es re poquito, pero bueno, está. Entonces sí, hay que informarlo. Bueno, después acá pusimos lo que es la carcinogénesis, que es la misma imagen que habían puesto las chicas, solo que sería la otra parte. Bueno, en este caso estaría lo que es la mama normal, y van a haber mutaciones de lo que es el BRCA1, que como decía la profe al principio, normalmente cuando son hereditarios son los genes que están más afectados. Bueno, después se va a dar una mutación en lo que es la P53, y el gen que mencionaba va a estar inactivado,
Y normalmente lo que va a hacer este gen es intentar frenar lo que es la proliferación celular. Entonces, justamente como está inactivado, se va a formar un carcinoma ductal in situ, que bueno, esto sería lo que es el perfil del carcinoma, que es negativo para los receptores de estrógenos, negativos para ER2, que bueno, estaba en inglés, no me acuerdo cómo se decía, en lo que es el 15% de los cánceres, que serían los hereditarios en realidad. Y este era uno de los cánceres que no se conocía bien la vía porque no se conoce lo que es la lesión precursora. Entonces, no sé, todavía es como que estaba en investigación y que las mutaciones en BRCA1 iban a ser poco frecuentes. Bien. ¿Encontraron esa clasificación, además de este triple negativo, qué otra clasificación más puedo hacer? ¿Cómo es que averiguo estos receptores y eso? ¿Alguien? Bueno, esa parte es otra parte, creo que, no sé, mama es larguísimo, pero dentro de lo que es la patología tumoral es como el otro pilar que nos queda importante que charlemos, que tiene que ver con el perfil molecular. El perfil molecular va a tener una clasificación también, y el perfil molecular va a estar dado por los distintos receptores. A ver, chicas, ¿el caso sigue o esta es la última diapo del caso? No, después hablábamos de la epidemiología, no me acuerdo si había, pero ya faltaban poquitas, digamos. Y también la del tratamiento y ya. Bueno, termínenlo y después yo agrego lo que sea porque así les comparto pantalla para eso. Terminen esto. No hay problema, Lucas, que te tenías que retirar. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se recalca lo de los receptores, que va a ser negativo para el de estrógenos y para el de factor de crecimiento de tipo 2. Va a representar el 15% de estos tipos de cánceres invasivos. Es más común en las mujeres jóvenes premenopáusicas. Bueno, esto era lo que hablaba Emi, de que el libro relaciona mucho con lo de las razas, por eso lo de afroamericanas e hispanas, en que la gran mayoría de las mujeres que tienen este tipo de cáncer va a tener una mutación en BRCA1, donde va a haber una alta proliferación y crecimiento para que se llegue a formar esa masa palpable, que en nuestro caso en la paciente era lo que sentía. Y después que pueden hacer metástasis viscerales y encefálicas cuando pueden ser de tamaño pequeño y se podía tratar esto, o sea que se podía eliminar, no sé si se podría eliminar, pero con un tratamiento de 5 años podría haber una recibida. Profe, acá habíamos puesto algo, pero no sé si es esto a lo que te referías, sobre análisis de expresión proteica y amplificación génica para saber si se podía hacer como un tratamiento, porque en algunos casos lo que decía el libro es que se podían expresar, entonces no sé bien cuál sería el tratamiento, pero no, como normalmente no se expresan, no tendría sentido tratar, supongo que es con estrógenos, a un paciente que no presente los receptores. Pero no sé si era este el análisis al que hacía referencia. El caso de ustedes es de un triple negativo, que no expresa ninguno de Claro. estos receptores de los cuales se buscan. Sí, pero no importa, ahora después hablamos en los ejemplos en los que sí se expresarían, para qué los investigamos y cómo los clasificamos. No se preocupen. Ah, buenísimo. Bueno, y después en lo que es el tratamiento, pusimos que en un primer lugar se realiza lo que es la tumerectomía o la mastectomía, como que acá iba a depender de, bueno, de cada situación, digamos. La tumorectomía, por lo que entendimos, es el extirpe del tumor, que ahora me quedó la duda de si en realidad se realizaría una cuadrantectomía, es decir, que se saca todo el cuadrante, y esto es lo de los ganglios, que la profe también había mencionado, para poder determinar si había propagación. Y la diferencia con la mastectomía es que en ese caso se va a extirpar la mama completa. Y después de eso... Por definición, la nodulectomía y la cuadrantectomía sería distinto, pero esto, bueno, va a tener distintas cuestiones que van a hacer que sea uno u otro el tratamiento, que tienen fundamentalmente que ver con el tamaño. Entonces, si un nódulo es muy pequeño, se puede sacar ese nódulo y que sea solo un nódulo sin que sea el total del cuadrante,
Y eso también va a tener que ver con el tamaño de la mama de la paciente en cuestión. O sea, un nódulo de 2 centímetros puede ser un cuadrante para una mujer o puede ser una nodulectomía para otra mujer. Tiene que ver con lo constitucional de cada cuerpo. Entonces, se intenta ser lo más conservador posible, hoy por hoy, ¿no? Como que la mastectomía se hace cada vez menos. Pero hay que tener en cuenta que esto hay que tratar de sacarlo con márgenes, entonces tampoco es cuestión de escatimar y que quede en contacto, porque si no el pronóstico se modifica. Pero digamos que tumorectomía es lo mismo que nodulectomía. Otra opción sería cuadrantectomía y mastectomía. Ah, buenísimo. Bueno, y después de eso lo que se hace es darle un tratamiento quimioterápico, justamente porque son tumores que son muy agresivos, entonces hay probabilidad de que esas células no se puedan ver en alguna parte del cuerpo o en la misma mama, entonces lo que va a hacer es reducir la probabilidad de que eso crezca o de que incluso reaparezca más adelante el tumor. Y esto es lo que decíamos antes de que no se podían tratar porque justamente no expresan ninguno de los receptores ni de los factores. Y creo que ahí terminaba. Sí. Bien. Bueno, yo les voy a compartir pantalla en realidad es un PowerPoint bastante viejo que tengo hecho, creo que es del 2019, sí, del 2019 para una cosa acá del hospital, pero que tiene algunas cosas que me pareció interesante compartirles. Bueno, esto lo voy a ir pasando rápido para llegar a la parte de los... ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven el PowerPoint? Profe. Esto es lo que veníamos hablando al principio, sobre todo de la unidad ducto-lobulillar, y depende de dónde estemos parados, y que no veo el chat, sí. De dónde estemos parados, de la localización de la lesión. No me pasan las flores. Bueno, la mama normal, ven cómo, o sea, si yo veo la lesión acá, estoy hablando del ducto, mientras que acá tengo el lobulillo. Para yo decir, que decíamos, por ejemplo, esto del carcinoma lobulillar in situ, ¿cómo vería estos lobulillos expandidos, bien grandes, como que hinchados? Porque cuando empieza a crecer, lo empieza a expandir al lobulillo. Entonces, ahí teníamos esto que hablamos al principio de la localización anatómica del lobulillo respecto al ducto. Las lesiones que pueden aparecer, esta imagen incluso me parece que es del Robbins, no me acuerdo. Estas partes no las vimos ahora, tienen que ver con las patologías inflamatorias de la mama. Acá pasamos a las proliferativas benignas, de las cuales hoy tampoco hablamos porque hablamos de la parte maligna, y bueno, mencionamos algo de las precursoras. Sí hablamos, cuando hablamos de un BRAF, de una lesión benigna, lo del fibroadenoma, como una lesión bien delimitada, y acá hay algo que es importante, o sea, yo podría preguntarles a ustedes, ¿qué es un fibroadenoma? Sin que hayan leído nada del capítulo de mama, y me tendrían que poder responder por el nombre y por haber estudiado el capítulo de neoplasias. ¿Qué sería el fibroadenoma? Fue mucha presión toda esa introducción, pero desglosen la palabra. Una neoplasia benigna en una glándula formada por tejido fibroso. De los dos componentes sería. Benigna es esta parte del loma, ¿no? Adeno tenemos el componente epitelial, o sea, de la glándula en este caso. Y fibro es porque el estroma también prolifera. Como pueden ver acá, hay una proliferación de la parte estromal, que es toda esta, y a su vez también hay muchos más ductitos de los que normalmente esperaría ver. Entonces, y esto que se ve así, como estirado, es justamente por la compresión que hace la parte de la proliferación del estroma, la parte fibrosa. Entonces, acá es como esto, volver a acordarnos de qué significa cada parte, y yo lo puedo desglosar ahí, puedo no haber leído el capítulo de mama y saber que es un fibroadenoma, estoy hablando de algo tumoral, entonces hay una proliferación de ¿qué? De la parte fibrosa, de la parte, o sea, del componente estromal, adeno, de la parte epitelial, y oma, quiere decir que esta neoplasia es benigna. Bueno, acá, adenoma, vamos a pasar, esta es otra lesión, papiloma intraductal. Voy a ir al otro porque ya estamos con adenosis, acá sería solamente
de la parte del componente glandular. Acá tenemos la de la cicatriz radiada, enfermedad fibroquística. Esperen, acá. Acá tenemos el componente de lo que habíamos hablado de la hiperplasia atípica, ¿no? Fíjense esto que yo les decía de las luces. ¿Se acuerdan la imagen de las luces del carcinoma ductal in situ que habían mostrado las chicas al principio? Que eran bien redonditas, esto que eran sacabocados, y fíjense lo regular que es esto, ¿no? Como esto tiene otra luz. O sea que si yo tuviese poco aumento, ya no sería una luz sugestiva de un carcinoma in situ, sino que es más sugestiva de una hiperplasia. Bueno, acá ya empezábamos con el tema del cáncer de mama, de la alta incidencia. Fíjense, 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama, es una incidencia altísima de los tumores malignos de la mujer que va a la cabeza, más frecuente. Acá lo de los factores de riesgo, y de nuevo, esto que fuimos mencionando, algunas cosas medio polémicas. El carcinoma ductal in situ, fíjense cómo esta luz es bien redondita, y en el centro está esto que las chicas habían mencionado de la necrosis tipo comedo, o necrosis comedosiana, que es esa necrosis que se da ahí en el centro de esto, que es el carcinoma ductal in situ, tipo comedo, o subtipo comedo. Se caracteriza por tener esa lesión ahí. Toda esta parte es la parte de la proliferación ductal, de neoplásica, hacia el carcinoma in situ, y en el centro tengo una necrosis, que es distinto a lo cribiforme, que lo cribiforme es adentro de un mismo ducto varias luces, como cribas, como lo que también vimos en próstata, y acá es comedo, o sea, el comedo, la parte comedosiana se vincula justamente con esta necrosis que se genera en el centro. Esto es un tipo sólido, acá está todo el ducto, que es un poco lo que hablaron también cuando dijimos las diferencias entre las hiperplasias y eso, que en el carcinoma ductal puede ocluir por completo, o sea, no veo luz, está todo relleno el ducto por la proliferación. Esto es lo que hablábamos del cribiforme. Fíjense que en esto no es uno en el centro y con necrosis adentro, sino que es como puentes, ¿no? Distintos luces, que es esto cribiforme, que se da adentro de un mismo ducto. Y fíjense cómo son bien redonditas. Está bien, es verdad, esto por el corte puede ser distinto, pero en general, ustedes miran este patrón y parecen hechos bien prolijitas, no son bordes irregulares, que son bordes más característicos, como decíamos, de la hiperplasia. Y por el otro lado, la cantidad, ¿no? Acá ya me doy cuenta que acá también hay más de lo mismo, acá también hay más de lo mismo. Esperen que quiero llegar. Estos son otros patrones de in situ, por ejemplo, el micropapilar, hace estas micropapilitas hacia el centro. Acá es el compromiso del lobulillo por el ductal, esto que yo les decía, cancerización del lobulillo, es como se extendió y ocupa también el lobulillo. Pero quiero llegar, bueno, acá. Llegamos al ductal invasivo clásico tipo NOS. ¿NOS qué quiere decir? Sin tipo especial. O sea, dentro de los carcinomas invasores de mama hay distintos subtipos, y el más frecuente es el ductal tipo NOS o SNT, porque es sin tipo especial, ¿bien? Entonces, este es el más frecuente y es el que mostraron las chicas en el ejemplo. Va a formar ductos en su forma más diferenciada y va a ser cordones o áreas sólidas en sus formas menos diferenciadas. En este caso no hay tanto ducto. Acá hay algo de luz, acá hay algo de luz, pero estos son más bien todos cordones, hileras, islitas sólidas, sin milagros. Profe, que ahí tuve como, no sé, me costó un montón organizarme con el tema de la clasificación, porque había uno, o sea, una parte que es clasificados y otros no clasificados. Si nosotros a eso lo estamos describiendo según el patrón morfológico, ¿eso entraría dentro de los clasificados? Claro, esto morfológicamente lo clasifico como un ductal tipo NOS. Es sin tipo especial porque son los que no hacen alguna otra forma en particular, que ahora vamos a ver, como por ejemplo un tubular. Pero es el más frecuente, o sea, el ductal invasivo clásico, o sin tipo especial, o NOS, o SNT, es lo mismo, y es el que
Está bien, suena que es como por descarte, ¿no? Porque no hace ninguno de los otros patrones, pero es el más frecuente, es casi todos, digamos. Y lo que le sigue es el lobulillar. Todos los otros subtipos son mucho menos frecuentes de ver que el ductal tipo NOS, o sin tipo especial. Bueno, Gracias. y acá, a ver, esperen, les voy a mostrar. Este es un lobulillar, por ejemplo, ¿ven? En el lobulillar se da esto, que ven acá, esto, que lo habrán leído como fila india, ¿no? Que van una celulita atrás de la otra. Y además, entre célula y célula hay un espacio. Fíjense que hay como una pequeña linita blanca, o sea, no son células que están pegaditas. Fíjense acá, un cordoncito. Es una fila india de células tumorales, y por el otro lado, esa fila es de una única célula. Eso nos permite separarlo de un ductal tipo NOS que sea grado de diferenciación 3, es decir, que no forme ductos. Cuando yo veo dos células o tres pegaditas, por más que estén en fila, pero esa fila, digamos, es de más de una célula, ¿se entiende lo que quiero decir? Imagínense una fila de una sola celulita o dos o tres. Si yo tengo dos o más, ya no es del lobulillar, porque en el lobulillar las filas son únicas. Ven que todas estas filas es una sola filita. Al lado puedo tener otra fila, pero no están pegaditas, no son filas que tienen dos celulitas. Entonces, cuando yo veo dos o más, tengo que pensar en un ductal de grado de diferenciación bajo, mal diferenciado, un grado de diferenciación número 3. ¿Por qué? Porque no está formando ductos, pero no es un lobulillar, puede dar dudas, o sea, muchas veces muy difícil, porque muy indiferenciado, tengo que ir a buscar en qué parte están más juntitos, más sólidos. Si yo veo algo de sólido, algún mirito, dos o tres células juntas, eso ya es más, o sea, eso me anula la posibilidad del lobulillar. Eso ya no sería NOS y sería especial, me confunde mucho. Claro, esto ya no es tipo NOS, esto ya es un subtipo especial. Esto sí sería un tipo especial, que sería lobulillar. Aparte del lobulillar podríamos encontrar, pero acá tengo otros ejemplos. Bueno, acá está la fila india del lobulillar, uno atrás del otro. Aparte, podría encontrar el subtipo medular, es otro subtipo, este ya no es sin tipo especial. Este es un tipo especial. ¿Qué tipo? Medular. Este, mucinoso. ¿Por qué? Porque genera mucina, todo esto que ven acá. Este es otro tipo especial, digamos. Este es otro patrón histológico, carcinoma mucinoso. Este es el tubular. Es otro patrón distinto. Bueno, acá no puse más, pero podría tener, por ejemplo, el micropapilar. Es otro subtipo especial, ¿no es cierto? Deja de ser el NOS. El NOS es sin tipo especial. Es como el que queda por descarte, pero en realidad es el más frecuente. Es contradictorio, o sea, no contradictorio, sino que a la lógica, uno siempre piensa que lo de por descarte es lo menos frecuente. Vieron que la mayoría de las enfermedades que son por descarte son las menos frecuentes, las que tengo que antes cancelar las posibilidades diagnósticas de otras cosas. Acá no, casi todos son carcinoma ductal tipo NOS, o sea, sin tipo especial. Pero existen tipos especiales que hay que tenerlos presentes porque pueden aparecer con mucho menor frecuencia. Yo en este momento no me acuerdo los porcentajes de esto, pero sí me acuerdo, por ejemplo, que el micropapilar representa como máximo es de 0,7 a 4 o a 2%. O sea, de 0,7 es como lo mínimo, al 2 o al 4% del total de todos los carcinomas invasores. Entonces, es un tipo especial, que es el micropapilar, pero un porcentaje bajísimo. La mayoría de los carcinomas infiltrantes de mama son sin tipo especial, que es el ductal. Profe, ¿qué tipo molecular sería el carcinoma ductal invasor? Bueno, acá entramos en otra cuestión. Cuando hablamos de estos subtipos que veníamos diciendo recién, estamos hablando de rasgos histológicos, ¿no es cierto? El micropapilar forma papilas, no puedo volver para atrás con esto, solo me vuelve así. El micropapilar forma papilas, el mucinoso tiene mucina, entonces estoy hablando de patrones que tienen que ver con la histoarquitectura. Y los clasifico así, ¿no es cierto? En medular, en lo que sea, en cualquiera de esos patrones, medular, micropapilar, mucinoso, tubular, lobulillar o sin tipo especial,
¿no? El ductal sin tipo especial. Ahora, los receptores hormonales es otro estudio que yo hago aparte, en el cual cualquiera de estos tumores nos podría dar cualquiera de tipo de estas clasificaciones. Ahora, en cada uno está descrito alguno que es más frecuentemente encontrar. En el carcinoma ductal tipo NOS, lo más frecuente es que sea un luminal A o un luminal B, lo que no quiere decir que no pueda encontrar un triple negativo. En cualquiera de estos yo puedo encontrar estas variantes, porque es una definición aparte. No es que el subtipo molecular me va a definir el subtipo histológico. El subtipo histológico me lo define solamente la arquitectura. Y el subtipo molecular me lo define que yo haga el estudio molecular y vea o no la expresión de estos receptores. Después hay una asociación epidemiológica en la cual uno dice, bueno, la mayoría de los ductal tipo NOS son tal perfil, la mayoría de los, qué sé yo, micropapilares son, los micropapilares suelen ser receptores hormonales positivos y el HER2 dudoso, a veces negativo, entonces podría ser un luminal. A ver, ¿qué me están preguntando? Bueno, profe, porque creo que el Robin no describe ese tipo, o no lo estaría encontrando. ¿El micropapilar decís? No, el ductal, porque creí que era lo mismo que tubular, pero no. O no sé, el carcinoma in situ sí, pero... NST o NOS. Ductal sin tipo especial. Claro, el tubular es otra forma especializada. Exacto. Claro. Sí, exacto. El ductal sí lo describe porque es como el más frecuente. Entonces, yo primero voy a hacer una clasificación histológica. Recibo el cilindro de una imagen sospechosa. Lo veo con hematoxilina y eosina, y yo puedo decir qué característica arquitectural tiene. Y digo, bueno, es un ductal tipo no, bien diferenciado, supongamos. Ahora, esta parte del perfil molecular tiene que ver con algo que no se ve con la histología, con la técnica de rutina, con la hematoxilina y eosina, porque son receptores que van a expresar o no las células tumorales. Para eso, como fuimos viendo en otras cosas, vamos a hacer técnicas de inmunohistoquímica, que son técnicas muy especializadas, que su fundamento técnico es la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, voy a colocar, digamos, en esa muestra, voy a hacer la técnica para ver si hay o no receptor de estrógeno. Es decir, se pone el antígeno del estrógeno y veo si marca o no marca. Lo mismo con progesterona, lo mismo con el SERV2 o HER2 o HER2-Neu, es lo mismo. Y también lo voy a hacer con el Ki67. El Ki67, como habíamos hablado antes, es lo que me habla de la tasa de proliferación. O sea que eso va a tener una correlación, debería tener una buena correlación con las mitosis que conté. Si yo conté con hematoxi STE, sí, porque es sin tipo especial, es lo mismo, NOS, STE o NST es lo mismo, es sin tipo especial. Si yo conté bien las mitosis, el Ki67 me debería dar parecido al índice mitótico que yo conté. Entonces, voy a hacer inmunohistoquímica para estas cosas, para receptor de estrógeno, progesterona, HER2-Neu o SERV2 y Ki67. Acá en este cuadro falta el Ki67, pero debería estar, y si mal no recuerdo, en el Robbins está en la tablita que tienen donde dice luminal A, B y eso, está. No sé si alguien lo tiene a mano. Ahí está con el Robbins al lado. Perdón, profe, se cortó. Sí, profe, está en el positivo para RI, negativo para R2 aparece RI. El porcentaje. Bien. Que pone más de 15 o 14, no sé qué usa de corte, menor o igual a 14 y mayor o igual a 14 o 15. ¿No se me está escuchando? Sí, yo escucho, pero no sé. No, porque qué parte está hablando, profe. Bien, bueno, entonces, vamos a hacer, a ver, para organizarnos, tenemos, cuando veo un carcinoma invasor de mama, por un lado el subtipo histológico. Lo más frecuente es que sea un ductal tipo NOS o SNP o sin tipo especial.
Y si no, hay otros patrones especializados, o sea, con un tipo especial sería, que puede ser medular, tubular, micropapilar, lobulillar, todos los otros, ¿no? Eso en cuanto al histológico. Ahora, hago también una clasificación molecular, y esta clasificación molecular tiene su fundamento en la terapéutica. ¿Por qué? Los receptores de estrógeno o progesterona son receptores hormonales, receptor de estrógeno y progesterona de las hormonas. Entonces, cuando un tumor expresa esos receptores, yo puedo usar, además de una terapia quirúrgica, una terapia neoadyuvante con quimioterápicos hormonales, o sea, una terapia hormonal contra el tumor, porque justamente tienen receptores para hormonas. Entonces yo puedo usar quimioterápico, puedo usar esa terapia hormonal porque va a tener su blanco en el tumor, porque esas células tumorales lo expresan. Entonces, si yo tengo receptor de estrógeno y progesterona positiva, es algo que está bueno para la paciente porque puedo agregar esa terapia. Y después tengo, el tamoxifeno, claro, para estrógeno y progesterona. Y después tengo otro, o sea, ustedes dirán por qué, y por qué es el CERV2 o el HER2, porque tengo otra terapia disponible que tiene que ver con, como blanco, usar el CERV2 o HER2, ¿no es cierto? Con la expresión del CERV2, que, uy, ahora se me fue, ahí está, gracias. El trastuzumab es el otro fármaco quimioterápico que voy a usar cuando tenga expresión del CERV2. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de un carcinoma de mama, voy a decir qué patrón tiene, por ejemplo, carcinoma ductal tipo no, voy a decir qué grado histológico tiene, y para eso voy a calcular el grado de diferenciación, el índice mitótico y el grado nuclear, y además voy a hacer el perfil molecular mediante técnica de inmunohistoquímica. Voy a hacer receptor de estrógeno y progesterona, que por lo general dan parecido. Voy a hacer CERV2 o HER2-Neu, es lo mismo, es la misma, pero son siglas distintas, depende del idioma, y voy a hacer Ki67. Entonces, con eso los voy a catalogar en estos grupos que ustedes ven, luminal A, luminal B, rico en HER o triple negativo, mixto, como en realidad esos son los que sirven clínicamente en la utilidad, y en función de eso, quien esté tratando a esa paciente va a elegir darle o no tal terapia, ¿no es cierto? O sea, dar trastuzumab, dar tamoxifeno, dependiendo de cómo den esos receptores. Entonces, en todos los cilindros diagnósticos se hace. Y cuando es un tumor que vemos que tiene buenos receptores, o sea, que va a responder a esta terapia, se hace la terapéutica esa previa. Antes de hacer la cirugía, se le da los ciclos de quimioterapia, con el objetivo de atacar ese tumor. De hecho, hay veces que se reduce al 100%. Entonces, le damos el fármaco, le damos el tratamiento quimioterápico, porque tenía receptores positivos, y después hacemos la cuadrantectomía, o la nodulectomía, o la mastectomía. Supongamos, lo más frecuente sería una cuadrantectomía. Hacemos la cuadran, y a veces encontramos solamente un lecho tumoral donde antes estuvo el tumor, y ahora vemos una cicatriz, vemos mucha fibrosis, qué sé yo, porque es justamente la respuesta, la buena respuesta al tratamiento con terapia hormonal o terapia con trastuzumab. Entonces, este perfil es exclusivamente para la terapéutica. ¿Es pronóstico? Sí, sin duda, porque cuando es triple negativo y no tengo nada para darle, entonces el pronóstico en cuanto a la terapéutica disminuye, o sea, tengo un peor pronóstico. Van a encontrar controversia en todo eso también, porque muchas veces hay algunos que expresan y puedo hacer terapéutica, pero igual el pronóstico no es bueno por el subtipo, por distintas cosas. Van a ver que los factores pronósticos son muchos, los ganglios, el subtipo, o sea, no es lineal, pero yo el perfil molecular lo voy a hacer para dirigir la terapéutica. ¿Se entiende? Isaac. Quise levantar la mano y apreté cualquier cosa, perdón.
con la controversia esta me había parecido que el medular, a pesar de ser triple negativo, me llamó la atención que la tasa Es bueno. de recuperación sea un 30%. Como que la relacionaba con el infiltrado linfoplasmocítico, pero Bueno, eso es otra cosa que se evalúa. En un informe de un diagnóstico de un carcinoma, uno también informa los linfocitos. Que haya linfocitos o no, me está hablando de una buena respuesta, o sea, de respuesta inmunológica propia de la paciente frente a las células tumorales. Entonces, son muchas patas. En líneas generales uno podría decir que un luminal A anda mejor que un triple negativo, pero no es relineal, no es que se queden con que, triple negativo es más pronóstico y si tengo, no sé, subtipo medular, es más flexible que subtipo, pronóstico bueno, malo, perfil molecular tal bueno y tal malo. No, es variable porque además expresar los receptores no siempre implica que la respuesta va a ser buena. Muchas veces se hace la quimioterapia neoadyuvante, después llega la pieza y el tumor está como si nada, no respondió en absoluto y expresaba, o sea, cuando se hizo la inmunohistoquímica del cilindro lo expresaba. Entonces, nada en medicina es 2 más 2, es variable, pero sí hay como patrones o líneas que se pueden ir siguiendo y mayor probabilidad de. Entonces, un luminala tiene mayor probabilidad de tener un buen pronóstico porque expresaría los receptores, porque además el Ki67, que era la tasa de proliferación, es decir, el índice mitótico, cuánto estaba creciendo ese tumor, en el luminal A respecto al luminal B es más bajo. El Ki67 no lo vamos a definir como positivo o negativo, porque siempre va a ser positivo. Si tenemos un tumor, siempre hay proliferación, o sea que el Ki siempre va a dar algo. Lo que puede variar es si es un tumor que crece mucho, que tiene una tasa de proliferación alta, o si es baja. En el caso del luminal A, hablamos de hasta un 15% de expresión del Ki67, es decir, que el 15% o menos del tumor estaría expresando Ki67, es decir, el 15% menos se estaría replicando. Es una tasa de replicación relativamente baja. Entonces, uno ahí puede inferir, bueno, eso como factor pronóstico es bueno. Si yo tuviese un Ki67 de un 60%, está todo el tumor proliferando, entonces eso es un factor pronóstico negativo. Entonces, en línea general, yo podría decir que un luminal A andaría bien, porque tengo receptores hormonales positivos, puedo dar esa hormonoterapia y tengo un índice de proliferación bajo, entonces no es un tumor tan agresivo. Ahora, luminal A y carcinoma ductal tipo NOS es lo más frecuente, hay algunos que andan requete bien y otros que no, porque bueno, esto que decimos, no son todos con el mismo comportamiento. ¿Se entiende? Yo sé que esto es medio ensalada, trato de ser lo más clara posible, pero sé que es complicado porque son como muchos parámetros distintos que no tienen nada que ver, pero que se relacionan a la vez. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda porque se me hizo medio un matete con esto de los receptores, porque bueno, para esto del tratamiento leí que sí, capaz te daba positivo para receptores estrógenos, por ejemplo, pero el tratamiento también dependía de la cantidad de receptores que tengas. Y me surgió la duda cuando veía el teórico de esto de los receptores, porque decía que en la mayoría de las mujeres el pronóstico de ciertos cánceres que tengan, cánceres de mama, que tengan receptores estrógenos y progesterona positivos, tienen buen pronóstico, pero en los hombres tienen mal pronóstico. Y ahí no sabía y no entendía el por qué. Sí, digamos que los tumores en los hombres suelen ser más agresivos. Lo que decías del porcentaje es muy relevante porque los receptores hormonales los informamos por porcentaje y a su vez por fuerza con la que se expresan, digamos. Si recibo un cilindro, hago la inmunohistoquímica, la miro al microscopio, en el informe lo que se coloca es, por ejemplo, receptor de estrógeno, positivo en un tanto por ciento de los núcleos tumorales, porque es un receptor que se expresa a nivel nuclear, entonces pongo los núcleos tumorales, y tengo que decir en qué porcentaje. Entonces, puede ser positivo en un 10% o puede ser positivo en un 100%, y eso varía mucho, porque los dos son positivos, pero el número de células tumorales que expresan el receptor es muy distinto en uno que en otro.
Entonces, sí varía, sí es relevante. De hecho, también se agrega la intensidad, se coloca, por ejemplo, receptor de estrógeno, positivo fuerte o positivo moderado o positivo débil en el 70% de los núcleos tumorales. Entonces, ahí yo estoy hablando de qué porcentaje de las células tumorales lo están expresando, no es lo mismo en uno que en otro, y varía, y eso va a variar en la respuesta, pues si tengo muy poquitas células, y yo voy a dar el tratamiento, pero van a ser pocas las células que tengan receptores para ser atacadas, digamos, por esa terapia, y lo de débil, moderado o fuerte, se ve en color de la tinción. Vieron que las técnicas de inmunohistoquímica, cuando hemos visto algunas, se ven en un color ocre, medio marroncito. ¿Se acuerdan? Que eran todas se ven así ocre o marrón, porque es el pigmento que se le coloca para marcar, y que después uno tiene que saber de qué receta estamos hablando para ver qué estamos evaluando. Bueno, si yo lo veo en un color ocre clarito, muy débil, le pongo débil. Y si veo un marrón oscuro que tiñe todo el núcleo, es fuerte. Entonces, un tumor puede ser receptor de estrógeno y ser positivo débil en el 15% de los núcleos tumorales, o puede ser positivo fuerte en el 100% de los núcleos tumorales, y sin dudas que ese segundo va a andar mucho mejor a la respuesta del tratamiento hormonal que el primero, por una cuestión de cuántas células lo expresan y en qué cantidad, y por eso marcó más fuerte o más débil. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero bueno, la duda era esa, el por qué en el varón era más, más terminal, por así decirlo. Es más agresivo, tiene un comportamiento más agresivo. No sé si por el subtipo o por la expresión menor de estrógenos, lo puedo profundizar. Sí, es seguro que es más agresivo, el comportamiento es por lo general más agresivo, y en las mujeres, dependiendo del subtipo y qué sé yo, hay una tasa de curación altísima, sobre todo si está en estadios tempranos. Se entiende un poco más esto, organizar como cómo voy a ir clasificando, pues entonces para clasificar un carcinoma invasor de mama tengo muchas cosas, tengo la parte arquitectural e histológica, tengo la parte arquitectural para decir subtipo histológico, tengo 3 pilares para decir el grado histológico, y a su vez tengo el perfil hormonal. Y todo va a ayudar al pronóstico, o sea, todo va a sumar algo para mejor o peor pronóstico. También los linfocitos también van a sumar. Si yo tengo linfocitos en el medio del tumor, es bueno, porque quiere decir que hay una respuesta inmune al tumor favorable. Son y 32, yo voy a poner la asistencia, por si alguien tiene que retirarse, pero terminamos con esto, pero para que puedan retirarse en horario. ¿Quiénes? Uy, no, lo mandé sin querer, no sé por qué había quedado en privado. Bien, ¿se entiende entonces un poco más cómo organizar? Ahí abrí el chat y son todos los nombres. ¿Cómo organizar un carcinoma invasor de mama? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Podemos repetir la cantidad de veces que sea necesario? Quiero ver qué más había acá. Bueno, no, esto de taller no hace falta. Esto era del lobulillar, que no lo vimos tanto porque justo los 2 casos fueron de ductal. Pero bueno, esto de que en el lobulillar lo veo van así en fila india, la explicación de eso es justamente por lo molecular de este tumor, que es la pérdida de la expresión de la decaderina, que hace que las células estén discohesivas, estén separadas, no hay unión intercelular. Bien. Yo creo que yo, no terminaba con Peixos de acá. Bueno, acá estaba el concepto de las macro y micrometástasis, pero no es relevante. La patología neoplásica de mama es larga, es compleja, la podemos volver a charlar. Ahora que tuvimos esta clase, quizás vuelven a leer o vuelven a ver las clases y lo entienden distinto y surgen nuevas dudas, las pueden mandar, las podemos hacer también la clase que viene. Claramente la semana que viene vamos a hacer las preguntas de piel, porque yo no tengo problema en hacerlas ahora, pero ya son
más de las 7:30 y tiene sentido que quieran salir del Zoom. Así que quedaría la parte de piel para la semana que viene, y obviamente todas las dudas que les surjan respecto a mama. ¿Hay algo que quieran preguntar ahora? ¿O algo que no se haya terminado de entender y quieran que repitamos? Bueno. A ver, perdón. Sí, es bastante embrollo, o sea, es por esto, porque tiene como muchas patas, pero bueno, mi sugerencia sería que vuelvan al libro y vuelvan a las clases, como para ver si ahora lo entienden un poco más, o cosas que te hayan pasado antes por ser la primera vez que lo veían o lo leían, no quedaron, que lo vuelvan a ver si lo pueden entender de otro modo, mejor, o sea, aprovecharlo un poco más, y si ahí se generan nuevas dudas, las mandan o las vemos la semana que viene, pero no se queden con esto nada más, porque estaría re bueno que vuelvan, porque van a ver que se va a fijar mucho más la información, porque es un tema complejo, confuso. Y ni hablar que ni tocamos todo lo no proliferativo, que igual es como más sencillo, ¿no? Las patologías inflamatorias, los quistes, todo eso. Pero bueno, cánceres de mama es un tema largo. Y justo después me di cuenta que justo estamos en el mes donde habrán visto que está lleno de publicaciones y de difusión, porque octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y de hecho un dato que yo vi y que me parece que está bueno compartírselos para que lo tengan en cuenta, es que la clínica Mobiliansky durante todo octubre está haciendo mamografías de screening sin costo a todas las mujeres que no tengan obra social. Así que obviamente que en el hospital siempre se pueden hacer, pero bueno, en el hospital siempre hay mucha más demanda, más dificultad para conseguir turnos y eso, entonces está bueno tener esa información para difundirla, porque siempre las personas que no tienen acceso, no tienen obra social, tienen menor acceso, el hospital siempre se ve colapsado, entonces, bueno, está bueno poder aprovechar y difundirlo, porque bueno, durante todo este mes se está haciendo. Y van a ver que mucha gente de las instituciones, de los hospitales y eso, estamos con las cositas estas de la lucha contra el cáncer de mama, porque bueno, octubre justo es el mes, así que coincide que la clase se da en ese marco. Como decíamos en cervix, es un tumor que si bien es muy frecuente, contamos con métodos de tamizaje, entonces deberíamos poder diagnosticarlo de manera precoz, tratarlos, y así un montón se tratarían por completo y habría una curación de la enfermedad. Debe disminuir la incidencia del cáncer de mama y la mortalidad, sobre todo la incidencia, es más difícil porque son otros factores, pero sí la mortalidad por cáncer de mama. Bueno, estamos, a menos que alguien quiera preguntar algo más o decir algo más. Nos vemos el miércoles que viene, hacemos lo de piel y les paso la nueva guía. Gracias, profe.